Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que hoy se ha titulado La vida espiritual me hace dueño de mí. Primera parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, la carne es inmoral, en ella hay mucha inmundicia y la aspiración de nosotros es tener una buena conciencia hacia Dios, que Dios en su gracia, por toda vida en Cristo, nos fortalezca, afirme, perfeccione y establezca en su reino. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, 18, 6, 2, 19 y del 11 al 16. Si el justo con dificultades se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Porque por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¡Qué bendición! Bendito es el Señor, bendito es Cristo, bendito es el Espíritu Santo. Bendita es su palabra que por toda gracia nos da entendimiento y nos ayuda a vivir conforme
a los propósitos, a los planes, a los proyectos que Dios ha tenido en nuestra creación. Alabado sea su nombre, hoy y por todos los siglos. Escucha con atención lo que Dios nos habla aquí en boca del apóstol Pedro, en su primera carta. Dice el Señor: si el justo con dificultades se salva. Mira, la vida cristiana no es fácil. Ahora, si el Señor nos está diciendo que nosotros como justos con dificultad nos salvamos, ¿por qué es? Porque es que nosotros tenemos que mostrarle o demostrarle a Dios que verdaderamente estamos siendo cabales, que estamos dando testimonio y que verdaderamente tenemos su palabra en nuestras vidas y la damos por testimonio. Por eso es necesario, escúchalo bien, las pruebas. Y las pruebas hay que pasarlas. Quizás Dios nos va a probar hasta donde estemos flaqueando en esas pruebas. Pero ya una vez tú te afirmes en lo que debas hacer, una vez te afirmes en la fe, en la confianza, una vez entiendas los propósitos de Dios, que debe ser una persona perfecta, santa, entonces ya la vida cristiana se te va a hacer más fácil. Ya las pruebas de seguro que las vas a ganar todas, las vas a pasar todas y vas a gozar de esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Entonces aquí hay una cuestión que siempre la debemos de tener en cuenta en nuestros corazones. No es de olvidarla y no es porque se repita cada rato. Dice aquí, cuestionando el Señor: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Queriendo decir, ¿qué será de las personas que no tienen piedad contra su prójimo en consecuencia de sus pecados? ¿Qué será de esas personas? Y sigue cuestionando, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Porque precisamente la rebeldía y la desobediencia, ahí vienen todos los pecados, en todas las maneras. Mira, por eso dice, ¿cuál será el fin? Y este fin no se refiere a la muerte, porque si los que no leen la Biblia, si responden esta pregunta, dicen, no, pues que es el fin de cada uno, es que muramos y ya, se acabó la vida. Y ese es el fin para todos, pero no se refiere a ese fin de muerte, se refiere al fin eterno, porque es que el espíritu y el alma nunca van a morir. Entonces se refiere a un fin en la eternidad. Por eso dice, ¿cuál será ese fin? De los que no obedecen el Evangelio de Dios. Y cuántas veces nosotros como cristianos pasamos por alto algunas normas cuando queremos ser prudentes en nosotros mismos. Por eso es muy importante escuchar. No se trata de que se repita, no, se trata de que entendamos. Dice, porque por esto, escúchalo bien, por esto que nos habló ha sido predicado el Evangelio a los muertos. ¿A cuáles muertos? A los que están muertos espiritualmente y a los que obran irracionalmente, para que sean juzgados en carne según los hombres. En el mundo todos son juzgados en los malos deseos de la carne, en las malas pasiones, en los malos placeres. Pero dice aquí, vivan en espíritu según Dios. ¿Qué es vivir en espíritu? Una vez recibamos la gracia de Dios y entendamos los propósitos de Dios, es tener uso de razón y obrar justicia. Eso es vivir en espíritu. Y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres.
Quiere decir que en el mundo todos los hombres, las mujeres, habidas que hay y que habrán, todos viven conforme a las concupiscencias, a los malos deseos, malas pasiones y malos placeres. Mira. Entonces, para que no vivamos conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios, que eso es lo que enseña el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en nosotros como en los cielos, en tus ángeles. De modo que los que padecen en las pruebas, según la voluntad de Dios, porque Él necesita saber qué hay en nuestros corazones y verdaderamente somos obedientes, entonces dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué es encomendar nuestras almas a Dios? Es ponerse en manos de Dios. Acuérdate que Él es el alfarero y Él necesita transformarnos de esa vida de concupiscencia, mira, a la voluntad de Él. Por eso habla de alma. Alma es voluntad. Mira. Y esos propósitos de Dios empiezan porque nosotros aprendamos a hacer el bien. Y si se trata de hacer el bien, mira lo que dice seguido. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Para hacer el bien tenemos que empezar por aprender a hablar bien, a bendecir, a dar palabras de vida. Si alguno ministra, o sea, obra la palabra, ministre conforme al poder que Dios da. Poder en hacer justicia, para que en todo sea Dios glorificado a través de su palabra por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Jesucristo es el verbo. Y cuando habla de la gloria de Cristo, habla de su fama, de su honor como hombre aquí en la tierra y de su gobierno y de su mando como rey de reyes. Amados, no os sorprendáis, no nos impresionemos, no se nos haga raro del fuego de prueba que ha sobrevenido. Mira que nos ha sobrevenido de improviso, repentinamente, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Las pruebas son necesarias, así como en el mundo se prueba al estudiante cada vez que se enseña una materia diferente. A los que van a conseguir trabajo se les prueba qué tanto saben. A los que van a entrar a la universidad se les prueba qué tanto han aprendido. Sino gozaos por cuanto sois participantes en los padecimientos de Cristo. Si Cristo padeció por nuestros pecados, nosotros debemos padecer cada vez que Dios tome juicio sobre nosotros. Porque en ese juicio, precisamente, Él va a establecer a través de justicia rectitud en nuestras obras. Y así como Cristo venció en la cruz, nosotros vamos a vencer en los juicios de Dios. Mira, en rectitud, para que también en la revelación de la gloria de Cristo nos gocemos con gran alegría. O sea, en la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seamos alegres. Cuando en Él seamos victoriosos. Si son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sufrimos afrentas, deshonras por tener a Cristo en nuestros corazones, dice, somos bienaventurados, felices, dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y vamos a saber, a sufrir esas afrentas y esas deshonras haciendo la palabra de Dios, obrando justicia, aguantando, soportando, tolerando, perdonando. Entonces, ciertamente, de parte de los que nos afrentan y nos deshonran, el Espíritu es blasfemado de parte de ellos, pero por nosotros es glorificado, porque hacemos lo que Dios nos ha mandado. Si alguno padece como cristiano en el carácter de Cristo, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios por ello. Glorifiquémoslo en el carácter de Cristo, haciendo el bien, haciendo la justicia, haciendo los consejos y la dirección de Dios. Que el Señor continúe bendiciendo. Amén.